Siguiendo una actualidad que para ser un día feriado va a estar intensa, porque día eventualmente de rumores, o sea, día eventualmente de cambios en el gabinete, si es que se define hoy. Uno diría que sí, pero este gobierno tiene antecedentes de estirar esas cosas. Y muchos rumores dando vueltas. Vamos a tratar de clarificar un poco el escenario. ¿Puede que puede no estar hoy? ¿Qué hacemos si no está hoy, por favor? Y la verdad es que los antecedentes dicen que otras veces hubo demoras de semanas en el recambio pero decir que puede no estar por no estar totalmente cerrados, digamos. Hay que ponerse de acuerdo. Más allá que durante el fin de semana el presidente dijo a través de algunos colegas con los que habla que estos cambios los iba a decidir él, porque eran puestos que él consideraba suyos dentro del reparto del gabinete y por tanto no tenía que consultar. Lo cierto es que anoche empezaron las consultas. No hubo, hasta donde sé, un contacto punta a punta, es decir, no hubo chat o llamado o encuentro entre Cristina y Alberto. No veo que vaya a haberlo, pero sí, a diferencia de lo que había pasado el viernes, el sábado, el domingo temprano, bueno, aparecieron algunos de estos jugadores que se dedican a, bueno, che, Alberto está pensando en tal, ¿qué te parece? O preguntarle a Cristina, o ¿qué te parece a vos que le parecería a Cristina? A presentarle candidato. Sí, eso igual a veces hay que tener cuidado porque lleva a un teléfono descompuesto, ¿sí? Cuando en vez de hablar lo que tienen que hablar, hay March decirle a Lisa que me pase la manteca, pero bueno, por lo menos se salió un poco de esa postura que se asomaba un poco desde Olivos el fin de semana, de acá decido yo, que parecía más una sobreactuación que otra cosa, y sabemos en general cómo, a dónde llevan esas sobreactuaciones en situaciones tan delicadas como esta. Venían muy desgastados, ¿no? Estos ministros, por lo menos en el caso de desarrollo social y en el caso de trabajo, ¿no? Venían bastante desgastados. También cada uno de los dos tenía motivos extra gestión para querer irse, y de hecho ambos pensaban en irse antes del fin de año. Alberto Fernández estaba pensando hacer un recambio en diciembre. La renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta precipitó estos dos cambios, por lo menos. Digo por lo menos porque nadie me podía asegurar que no pudiera haber alguna novedad más, si bien hasta ahora no se habló de ello, pero no está cerrado. ¿Otra más? ¿Qué podría? Bueno, como que sería el momento, en caso de, para no hacer una hora y uno dentro de poco. Claro, si hay algún otro que está en duda, si hay alguna reestructuración del gabinete, si hay algún enroque, la idea es que sea ahora, y eso también puede ser un motivo del hecho de que todavía no sepamos a qué hora se va a anunciar. De todos modos, como venimos permanentemente, ¿no?, con la expectativa de cambia el gabinete, pero cambia algo en la política dentro de esas instituciones. Digo, también está esta duda, ¿no? Si cambia para continuidad o cambia para modificar algo. Bueno, a ver, entre los nombres que estaban barajando, el que te podría decir que está casi completamente confirmado es el de Victoria Tolosa Paz a Desarrollo Social. Eso anoche ya estaba casi confirmado, y eso da cuenta de que hubo contactos con el Instituto Patria, con el Senado, porque Tolosa Paz, como cualquier dirigente con dos dedos de frente, diría yo, a esta altura del partido, pidió la garantía de tener el apoyo antes de asumir, el apoyo de Cristina. Hoy nadie quiere asumir un cargo, sobre todo de la importancia de desarrollo social, donde se están discutiendo algunas cuestiones muy importantes, sin el apoyo pleno de todo el frente de todos. Así que ahí está confirmado. En los otros dos casos, la idea de Alberto, que insisto, no necesariamente es lo que llegue finalmente a producirse hoy más tarde, mañana o cuando se confirme, da cierta continuidad, ¿sí? Marcelo Belotti, que es el número 2 de Moroni, quedaría al frente de trabajo si la voluntad del presidente Alberto Fernández se concretara y no hubiera algún cambio de idea a partir de posturas de socios en la coalición. Y Marita Perceval, una dirigente que Cristina conoce muy bien, que fue embajadora argentina nada más y nada menos que ante Naciones Unidas, senadora también. Ha estado en la Secretaría de Derechos Humanos también. Y ha estado en la Secretaría de Derechos Humanos y forma parte del organigrama de la Secretaría del Ministerio de Mujer en este momento. Podría ser la continuidad de Elizabeth Gómez Alcorta. Ahí
veo en Marita un nombre más aceptable para la rama del Frente de Todos más crítica. En la continuidad en el Ministerio de Trabajo me parece que puede llegar a haber alguna discusión más, pero insisto, todo esto está sujeto a consultas, está abierto y hay que tomarlo con mucho cuidado hasta que finalmente esto se confirme. Bien. Ahora, ¿esto implica algún cambio de políticas o son simplemente recambios ministeriales por desgaste, por situaciones personales? De nuevo, si depende de Alberto Fernández, calculo que no va a haber grandes cambios de políticas, porque él hasta ahora ha defendido la labor de cada uno de estos funcionarios, como por otra parte tiene que hacer un presidente con sus ministros, digamos, no, eso no está en discusión. Sobre todo si se da, o sea, yo no creo que Tolosa Paz venga a patear el avispero en el Ministerio de Desarrollo. Y definitivamente, tanto Velotti como Perceval habría una continuidad, que igual después hay matices que le puede dar cada uno, la personalidad de cada uno. Perceval además es una dirigente quizás con más historia, con más espalda para poder cargarse, digamos, del ministerio, tratar de relanzarlo, de reflotarlo después de también muchos cuestionamientos que ha tenido y demás. En el caso de Velotti lo veo más como una continuidad lisa y llana. Sí, no, para señalar también en el caso del Ministerio de Mujeres, de Géneros y Diversidad, que la salida de Elizabeth Gómez Alcorta se da en un cruce entre el Ministerio de Seguridad y el de ella, ¿no? En función de lo que sucedió con las detenidas, las mapuches detenidas en Villa Mascardi, que siguen detenidas. O sea, hoy tenemos sin cabeza un Ministerio de Mujeres con 7 mujeres que generaron esa renuncia todavía detenidas. Y que efectivamente quien entre va a tener que tomar posición sobre esto de manera inmediata, digamos, porque fue el eje central de ese cambio. Entonces, digo, también tiene que ser algo que en ese sentido cierre, que también está dado en articulación con un cambio en el INAI, en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que hay que decir también que su anterior titular se fue y que tengo entendido que ya hay una nueva integración ahí. Con lo cual, tenés ahí una agenda bastante caliente. Lo mismo, bueno, lo mencionabas recién, en lo que tiene que ver con desarrollo, porque se va a Zabaleta en el marco de muchos frentes abiertos y no resueltos. Y trabajo, bueno, ni que hablar, ¿no? Ni hablar, así es. Digo, era una renuncia un poco pedida más que otra cosa. La de Moroni. Y sí. Sí. Ojo que en el gobierno lo que dicen, por lo menos, es que también estaba pedida por Moroni. Sí, hay un tema de salud, tengo entendido, no conozco los detalles, tampoco son pertinentes, pero por eso esta idea de que a fin de año, cuando hubiera un recambio, Moroni ya había decidido irse. Seguramente que lo que sucedió con el conflicto en Sudna y la manera en la que se manejó el tema de ingresos, sobre todo de salarios, este año, porque viene habiendo ya desde hace 8 meses pedidos de algún tipo de acción ejecutiva al respecto que no avanzó, y eso no depende exclusivamente de trabajo, pero bueno, trabajo es el que en todo caso tiene que compensar por esa decisión de no dar una suma fija o un bono, y las limitaciones, por usar un eufemismo, las limitaciones que ha encontrado el Ministerio de Trabajo en su labor han sido importantes, y Moroni era uno de los pocos sobrevivientes de esa lista de funcionarios que no funcionan que había hecho Cristina hace cuánto, ya 1 año y medio. Y casi dos, te diría. Y casi 2. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, cuesta, a mí me llevó un rato de la mañana, también estaba un poco dormido, pero cuesta pensar en ministras que hayan asumido el 10 de diciembre de 2019 y hoy sigan en el mismo cargo en el que asumieron el primer día de gobierno. Me acuerdo de Gabriel Catopodis, de Juan Cabandier, Lamens en turismo, después en algunos entes como el ENACOM, pero digo, hay un recambio casi total de aquel primer gabinete. Mucho desgaste, ¿no? También. Sí, por supuesto, ha habido una pandemia en el medio, y mucho más. Y otro detalle, no menor, es que de confirmarse que Victoria Tolosa Paz asume en desarrollo social, y teniendo en cuenta que el Ministerio de la Mujer va también a quedar a cargo de una mujer, bueno, va a haber ahí de 3 reemplazos, por lo menos 2 van a asumir mujeres, que esto es algo que se planteó también en las discusiones que hubo este fin de semana, y hubo quien sugirió también que el Ministerio de Trabajo se le ofrezca a otra mujer,
no tengo el nombre, pero con la idea como de salir también con un gesto fuerte también para fortalecer de alguna manera esa rama que quedó herida con la salida de Gómez Alcorta. Claro. Más allá de que sea una cuestión más simbólica, si se quiere, que otra cosa, pero fue una de las cuestiones que estuvo en la mesa y que se tuvo en cuenta a la hora de buscar candidatos y de vetar candidatos en este fin de semana en Olivos. Escúchame, tengo ahí algo que me preocupa, porque ¿viste las escenas de distensión al interior del Frente de Todos, que se produjeron allá por la salida de Guzmán, la entrada de Sergio Massa, luego, bueno, el episodio del atentado contra Cristina, pero había como escenas de distensión. Hoy parecen haberse complicado esas escenas. O sea, el presidente y Cristina no están hablando de vuelta. No están, no, de hecho, creo que cuando se vieron al día siguiente del atentado, el 2 de septiembre, fue la última vez que hubo un contacto directo. Sí, se habían establecido otros mecanismos para que funcionara igual el gobierno sin ese vínculo personal, pero entre ellos no han vuelto a hablar. No hay mucho que agregar al respecto. Es una pena, ¿eh? Es un problema más que una pena. Por eso digo, fue este tiempo, digamos, una oportunidad desaprovechada. Uh-huh. Porque está clarísimo que la base electoral de los votantes, digamos, del Frente de Todos, las votantes del Frente de Todos, quieren que hablen. Sí, yo creo que ahí hay un nivel de desconfianza mutua ya a esta altura del partido muy difícil. Irreversible. Muy difícil, no, nada es irreversible, y mucho menos en la Argentina, pero muy difícil de desandar. Alberto Fernández siente que es un invitado de su propio gobierno y eso evidentemente a él lo afecta y hace que a veces tome este tipo de cuestiones de sobreactuar independencia, esto no lo consulto, que no ayudan, o de hacer una cena en Olivos, invitar al 2/3 de la CGT con los que tienen mejor onda y no invitar al tercero. Ese tipo de cuestiones son reacciones de alguien que está queriendo que no lo corran a un lado, digamos, ¿no? Que quiere demostrar que todavía tiene algo de poder. Por el lado de Cristina, obviamente que está con la cabeza en otra cosa, y es lógico hasta algún punto, y también está claro que ya las expectativas que haya puesto en Alberto Fernández hace rato que se disiparon, y bueno, y Massa está haciendo su trabajo, que por ahora pareciera ser solamente ordenar la economía. Yo lo puse ayer en el panorama que escribí en el Destape. Sí. Massa tiene que elegir si quiere ser un político o un burócrata. Si quiere ser un político, tiene que empezar a hacerle llegar todo este crecimiento a la gente, ya mismo. ¿Sí? Porque si no, no es que no va a tener chances en el 23, tampoco va a tener chances en el 27, ni en el 31, ni en el 35. Si lo que va a hacer es ordenar el Excel, ordenar los números para que después asuma la derecha con todo ordenado. Si no, va a mostrar un poco de rebeldía y a presentar un poco de batalla. ¿Sí? Si él quiere dar un paso cualitativo, mostrar cualidades de liderazgo, redimirse de alguna manera de un pasado bastante gris, por así decirlo. ¿Con una canción a cuestas? Esto, bueno, es una chance para él si él efectivamente decidiera dar muestras de tomar esa dirección. Si no, bueno, quedará en la historia como eso, ¿no? Como un paréntesis que permitió una llegada ordenada a las elecciones y nada más. Hay que decir que lo convocaron como bombero. Sí. En un momento que no había reservas y por supuesto, decía, bueno, yo pero eso yo te las consigo, vamos a fabricar dólares, vamos. Bueno, hay tipos que han construido una carrera enorme en función de algún incendio que han apagado. No, son oportunidades clarísimas. Para un político son oportunidades muy claras, muy claras. ¿Sabes qué? Lo que viene con fuerza, yo ya lo escuché de un par de lugares, es el tema del congelamiento, Se está estudiando, hay un proyecto de congelamiento de precios que sería de tres meses, hay encuestas, hoy estábamos hablando con la gente de analogías, donde aparece la consulta y hay una gran aprobación social. No sé, digamos, obviamente, después se mete una reoja a la cola y salta por otro lado. Hay dos certezas con respecto a eso en el gobierno. La primera es que se llegó a un punto en el cual solamente subir los ingresos no alcanza, porque se licúan, digamos. Vos necesitas lograr que en un solo movimiento los ingresos suban un poco
y los precios paren, cosa de que el envión permita cambiar un poco la dinámica, porque la dinámica actual hace que la brecha, en el mejor de los casos, se mantenga y casi siempre se agrande entre salarios y precios. Claro. La segunda es que es una bala de plata. Vos haces un congelamiento por 90 días ahora y no te sale, y tenés a los 15, 20 días remarcaciones y todo eso, se te fue. Se te fue el barrilete, se soltó la cuerda y ya no te queda mucho más que hacer para agarrarlo. Entonces quieren que la manera en que se haga, sea un congelamiento, sea, otros hayan propuesto más que un congelamiento, algo que en realidad se viene implementando en precios cuidados, pero hacerlo de manera un poco más masiva, que es, bueno, el precio va a ser este en octubre, este en noviembre, este en diciembre, este en enero, es decir, como un cuadro tarifario. Prever qué aumentos van a tener qué productos, en vez de decirte, lo congelalo todo por 90 días. Bueno, sí. No sé, eso igual son cuestiones más técnicas. Pero... Lo que pasa es que también es cierto que las experiencias que tuvimos hasta ahora con congelamiento es que después del congelamiento se acumuló todo el aumento. También es otra cuestión. Entonces, están viendo cómo hacerlo, porque saben que es muy delicado. El tema inflacionario hoy en día es claramente la cuestión a resolver. Sí. La cuestión a resolver. Sí. Y entiendo que se está trabajando muy fuerte en eso. No hay una coincidencia total sobre qué herramientas utilizar dentro del Frente de Todos, es cierto, pero sí hay una idea, por lo menos entre el kirchnerismo y Massa, que son quienes discuten hoy en día la política económica, de que se va a hacer algo, va a haber un anuncio bastante pronto, me imagino, pero querían eso, tener o algún tipo de apoyo de sectores del empresariado que no suelen apoyar estas medidas, o algún otro mecanismo que permita asegurarse de que sea un congelamiento que efectivamente sirva y que no termine volviéndose contraproducente. Claro. Bueno, es eso y la suma fija, ¿no? Que sería el otro, el trabajo sí. de pinza. Y el tercer elemento sería el ingreso para personas que están bajo la línea de indigencia. El proyecto de Di-Tulio. El proyecto de Di-Tulio, si es que pasa por el Congreso, se está evaluando que salga también por decreto. Habrá que ver también cuál es la magnitud, la cantidad de dinero que entró al fondo ese que se anunció junto con el dólar soja. Fue muy alta porque recordemos que el dólar soja terminó entrando más de 8.000 millones de dólares cuando se había pensado en 5.000. Eso significa más recursos para repartir. Pero también se discute, bueno, conviene darlos todos juntos al principio, conviene escalonarlos y hacer un ingreso mensual durante todo un año. Se están discutiendo las formas, las mejores maneras de que esto llegue a la gente y que no se vaya de nuevo en la inflación. Por eso creo que también, a ver, yo pregunté este fin de semana por qué se estaban demorando las medidas sobre ingresos. Me dieron dos respuestas. A ver. Una es porque tenés que tener listo un mecanismo como un congelamiento, un acuerdo de precios para que no se vaya toda inflación. Claro. La otra es que todo lo que se dé antes de diciembre se evapora en términos de opinión pública antes de llegar a las PASO. Y entonces están esperando para tener más plata para dar más cerca de las elecciones. Si llegara a hacer eso, que espero que no, habría que avisarles que si seguimos teniendo hechos de represión y de violencia todas las semanas, no llegamos a diciembre. Que tenemos que pacificar, y una de las maneras de pacificar es que la gente tenga más comida en la mesa. Entonces, lo que viene tiene que ser un objetivo absolutamente prioritario para este gobierno, ¿sí? Y que en ese sentido, pensar ese cálculo no está mal. Pero tenés que pensar ese cálculo y después dar 2 pasos para atrás y mirar qué está pasando afuera de la pantalla, porque a veces la realidad no tiene 2 meses para esperar. No, y también esto, ¿no? Digo, más allá de los números que puedas especular, que efectivamente entren en este terreno, hay una realidad cada vez más difícil en un montón de familias y es innegable que eso genera el malestar para quien lo vive y la preocupación para quien se puede ir sintiendo cada vez más cerca de eso, ¿no? Con lo cual, también eso, digo, me parece que después en el voto no se olvida. No es que si lo resolvés más cerca y en algún momento me sacaste esto, te voto. Digo, me parece que ahí también hay como una acumulación que no justifica esa espera. Uh-huh. A mí me sorprende un poquito, porque la verdad es que este gobierno no ha sido fácil. No ha sido fácil la situación para el gobierno, y el gobierno en sí, digamos, la administración de la gestión no ha sido tampoco muy fácil, pero me preocupa mucho la falta de comunicación entre Alberto y Cristina, digamos. Sí. Pero muchísimo. Sin duda. Que es como, o sea, no entender
qué es lo que pasa o qué es lo que está sucediendo por abajo, digamos, ¿no? Ahí me dicen que Alberto estuvo hablando con algunos legisladores, con algunos gobernadores, que él insiste con el tema de una PASO, y que considera que el gobierno tiene que ir a posiciones más de centro, no tan radicalizadas. Bueno, un poco el discurso es, no sé si es tan así, pero si esa es la cuestión, digamos, si es nuevamente marcar diferencias con Cristina, es ya roza el absurdo. Hay un tema también de inteligencia política. En ciertas circunstancias optar por posiciones de centro es inteligente, sobre todo cuando otro sector se va tan al extremo y deja libre el centro, que suele decirse, la sabiduría popular dice que es el que define elecciones. Sí. No estamos viviendo circunstancias ordinarias, no podemos aplicar el manual, son épocas extraordinarias, por un lado, y por otro lado, el centro implica, por definición, una defensa del status quo, y este status quo es horrible. ¿Qué status quo querés defender? Está bien, eso es digamos, yo entiendo quienes en el 2015 decían que teníamos que ir al centro, ¿sí? ¿Por qué? Porque había un muy buen status quo y una situación bastante inestable, o bastante de un equilibrio muy precario. Pero entonces era una postura posible, no digo que fuera la única, no digo que fuera la adecuada, pero era entendible. Che, miren, tenemos mucho que defender, el salario más alto de América Latina, altos niveles de ocupación, estamos desendeudados, la situación está muy inestable, nos están atacando por todos lados, reagrupemos y después vemos cómo avanzar. Ahora, volverse conservador de esta realidad, de esta distribución, de esta cotidianeidad, me parece por lo menos mediocre, por lo menos muy poco ambicioso, por lo menos muy poco digno de lo que históricamente ha representado el peronismo. Claro. Hay muchos que hablan sobre el tema de Lula. Yo creo que hay una mala lectura, ¿viste? En algunos sectores del gobierno. O sea, evidentemente Cristina ve en Lula una semejanza, digamos, ¿no? En el tránsito que ha tenido Lula en este tiempo. Pero por el otro lado, Alberto creo que ve en Lula y en cómo él gestionó su vuelta con un vicepresidente más conservador, más centrista, con una victoria tan ajustada en primera vuelta y todo eso, como también una tesis un abono para su tesis, digamos, ¿no? Y es que el tiempo los radicalismos terminó y viene el tiempo del centro. No, me quedé con esto vuelvo a algo que decía Nico hace unos instantes también, con esta bisagra que puede ser o no el 17 de octubre. Digo, me parece que ahí hay un movimiento también puntualmente, más allá de ciertas tensiones para adentro, para afuera y alrededores, pero entiendo que hay también ciertas expectativas de algún punto bisagra en esa fecha. Sí, yo no quiero hacer futurología porque realmente Lula va a asumir en una situación muy compleja e inédita y entonces no sé qué va a hacer. La verdad, no lo sé. Y él se encargó en la campaña de ser muy poco preciso en ese sentido. Ahora, tengo la sensación de que Lula todos van a tratar de usar a Lula de ejemplo de por qué, de acá en la Argentina, por qué tienen razón, como vos decías, los más centristas, porque van a ver seguramente un Lula más centrista por necesidad, pero creo que de alguna manera Lula se va a encargar de no darle la razón a ninguna de las dos expectativas. Por un lado, porque los que esperan un Lula, que corra por izquierda, Alberto, me parece que se van a sorprender. De la misma manera que probablemente a ver, hagamos un ejercicio de ciencia ficción. Si Cristina fuera candidata y ganara el año que viene, probablemente también sería una Cristina más centrista, porque lo viene diciendo ella misma, viene llamando a acuerdos, viene dando señales en ese sentido. Por otro lado, cuando los albertistas quieran levantar la frente y digan, vieron que había que moderarse y todo eso, yo creo que Lula va a ser un líder que va a tomar decisiones, las va a bancar y las va a llevar adelante. Y en eso se va a diferenciar del albertismo, porque uno puede ser muy moderado en la estrategia, en la toma de decisión, pero una vez que tomaste tu decisión, por más moderada que sea, te expropiás. Vas para adelante y te plantás y esa pasa a ser tu bandera, que es lo que Alberto falló a hacer durante todo su gobierno. Entonces, creo que ahí no se va a saldar la discusión, sino que ambos bandos, no hay dos bandos en esto, pero ambas interpretaciones o ambas maneras de tratar de forzar
la figura de Lula, para que encaje en el molde argentino, van a tener que dejar mucho afuera para que eso encaje. Sí, sin embargo, no es lo mismo, pero en algún lugar similar, al igual que Alberto, sí va a tener que reconstruir un post-bolsonarismo como acabó que reconstruir un post-macrismo, ¿no? Sí. Con una pandemia fulminante en el medio que claramente no estaba en los planes, y con el endeudamiento del macrismo que le quedará a generaciones. Pero en eso sí hay como un camino dentro de todo similar de reconstrucción después de un proyecto neoliberal que en el caso de Bolsonaro incluso más explícitamente fascista, ¿no? Sí. Estamos dando por válido que gana Lula, ¿no? Sí, por favor. Sí, yo qué sé, sí. Estamos dando por hecho. Está bien. Bueno, es que si no gana Lula, digo, claramente si no gana Lula, tiene estamos también ante un impacto escenario, para acá, claro. Pero convengamos que matemáticamente es muy difícil que pierda. Hay que, yo creo que preocupa más las condiciones de gobierno que pueda tener Lula, porque hoy, por ejemplo, con la distribución del Congreso que hay, si se junta Bolsonaro con el Centrao, que es este gran bloque de partidos que suelen ser oficialistas de todos los gobiernos, pero que también te pueden soltar la mano, tienen los números para hacer lo mismo que le hicieron a Dilma, desde el día 1, Lula va a tener en el Congreso la posibilidad latente de que lo destituyan. Va a ser muy brava la parada que se juegue Lula, y por eso creo que en la especulación de cómo puede influir eso en las elecciones del año que viene, sobre todo en la selección de candidatos del Frente de Todos, vamos a tener que mirar más enero, junio es cuando cierran las listas y demás, que lo que pase en el escrutinio del 30 de octubre o lo que pasó en el escrutinio del 2 de octubre. La posibilidad de Lula de hacer su gobierno va a estar muy en la mira de Cristina y de cualquiera que quiera presentarse. Incluso algo que está pasando en estos días en Brasil, que lo vemos difícil acá, que tiene que ver con quienes quedaron entre terceros, cuarto en adelante, uniéndose a llamar a votar a Lula, cosa que acá no le hemos visto con sectores que han quedado por fuera de los primeros puntos, digamos. Sí, yo ahí igual haría una salvedad, que es que en los términos en los que está dado el debate en Brasil, que todo el sistema político salga a respaldar a Lula, no sé hasta dónde lo ayuda. Por un lado creo que es necesario que Lula vaya a buscar esos apoyos y que se los den, porque hay una cuestión más importante, que es marcar una línea, que es decir, Bolsonaro está más allá del juego democrático. Pero en la especulación electoral, en movilizar el ánimo de los votantes, teniendo en cuenta que gran parte del voto anti-Lula es un voto de rechazo al sistema político, toda esta muestra unánime de apoyo de todos los partidos históricos de Brasil que quedaron disminuidos al tercer, cuarto puesto, el partido de Temer y demás, Marina Silva, Ciro Gómez, yo no sé si no terminan de cimentar esa narrativa bolsonariana de que el sistema es Lula y de que él es el rebelde. Mirá, 300.000 millones de dólares tiene de reserva Brasil. Y un poquito más también. ¡Wow! 300.000 millones. Ese no es el problema de ellos, claramente. No, la falta de dólares no. Y hay quien se ilusiona con que puedan mandarnos un swap o alguna cosita, un préstamo, si llega a ganar Lula. A mí me dijeron que eso es muy difícil. Muy difícil.